conciliar esas dos cosas va a ser una tarea bastante complicada, muy difícil y llena de riesgos. Pero yo espero que la sabiduría y el savoir-faire, sobre todo de la clase política, nos permita recuperar todo eso. En nuestros países, en los países de las economías emergentes, estamos hablando del Asia y de América Latina, algunos países de África, la situación es distinta, porque ahí, sobre todo por un tema fundamental, la banca era y sigue siendo mucho más sana que la banca en el norte, cosa curiosa, porque esto, cuando uno se pone, yo cuando me veo esta historia, esto me parece casi como que el sol salga por el occidente, porque realmente es un fenómeno extraordinariamente, pero la banca, como pasó en España con los grandes bancos, los bancos sólidos, en el fondo, eso es un tema que ancló un poco el problema. Y sobre esa base, la recuperación de los emergentes, sacando diferencias, ha sido realmente muy importante. Yo creo que en cierta manera la recuperación del crecimiento se está dando precisamente porque no se resquebrajó la confianza básica como apareció en los países altamente desarrollados. Bueno, yo creo que de alguna manera si algún peligro podría haber en los países emergentes es exceso de confianza. Yo no lo digo, creo que es muy importante tener confianza, muy importante tener optimismo en la conducción de la cosa pública, yo creo que eso nos hace bien a todos, al desarrollado y subdesarrollado. Pero hay que tener cuidado porque desgraciadamente el mundo está en una etapa de fragilidad en algunas cosas que las sorpresas no están excluidas para nadie. Bueno, y yo quisiera de alguna manera terminar un poco diciendo lo siguiente. Para mí hay tres grandes contribuciones de este libro. La primera es haber introducido y el análisis de cómo se genera la confianza, los tipos de confianza, las bases por las cuales se examina el riesgo y por tanto se asumen mayores o menores riesgos en función de la profundidad de la confianza. Eso es toda una contribución muy importante de la psicología social aplicada al fenómeno económico de la crisis. Primer tema. La segunda gran contribución es algo que dice el texto. Dice, esta crisis ha puesto bajo escrutinio a muchas teorías imperantes, algunas de ellas se mencionan más arriba, que estaban situadas en el centro de la academia económico-financiera. La incapacidad para predecir de los modelos cuando uno de los principales cometidos de la ciencia es justamente su habilidad para pronosticar el futuro, pone bajo serio análisis la capacidad de esas teorías. Yo, Ricardo, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que la economía, la academia salió mal parada de esta crisis, sobre todo en el norte, por eso mismo que la previsibilidad falló. Y creo que lo que nos pone de manifiesto esto, y los que estamos en la economía desde hace algunas décadas, es que realmente las lecciones más importantes es que no se puede seguir manejando la economía a partir solamente de las variables económicas. Esto que alguna vez lo leíamos en las teorías es la verdad. Es decir, la economía es un fenómeno muy complejo. Ya se habló mucho que se requiere de la política, pero no solamente de la política, se requiere de la sociología, se requiere de la psicología, se requiere de la ciencia, es decir, es un fenómeno integral. Y estas visiones extremadamente simplificadas que pretendían colocar en una ecuación el modelo de riesgo, bueno, fue una simplificación muy fea porque terminó alimentando expectativas. No es verdad, como decían las agencias de rating, que tal persona es triple A, doble A o triple B, simplemente porque una ecuación daba que así terminó en lo que terminamos. Entonces yo creo que lo primero es una reflexión para la profesión académica. Es decir, la economía, y esta frase yo la comparto plenamente, es mucho más complejo que un conjunto de ecuaciones. Es un tema social, es un tema político, es un tema psicológico. Y eso es lo que realmente nos alerta a los que hacemos, los practicantes de la economía, de no quedar atrapados por los reduccionismos económicos que a largo plazo se muestran ser mucho más peligrosos que lo que podría ser esta visión integral del fenómeno. Y la tercera contribución es realmente la siguiente. Yo creo que lo que se ha producido aquí en esta crisis es un problema de valores. Lo que se ha violentado en la crisis económica y lo que alimentó la pérdida de confianza es la crisis de los valores. El modelo capitalista tiene en su origen valores muy claros. El señor Smith, antes de enseñar economía, enseñaba valores morales. Hay una serie de conductas éticas. Lo que demostró este modelo, el ruptura de este modelo, es que se violentaron esos elementos. El tema, por último, de la economía y el tema del gran ajuste que el mundo requiere
solamente prevalecerá a largo plazo si somos capaces realmente de devolverle al sistema económico valores que se han perdido con esta crisis. Y yo creo que en un mundo del futuro, que va a ser un mundo más complicado porque va a ser un mundo multipolar y poner de acuerdo a muchas cabezas no es una cosa fácil, solamente se va a dar si realmente somos capaces de restablecer ciertos valores fundamentales. En esos valores, los temas de sociología, los temas de psicología social, tienen un valor que el libro reclama y los pone arriba de la mesa. Ese es su gran mérito, su gran contribución, y yo creo que estamos en presencia de una cosa innovadora, muy valiosa, el cual tenemos que agradecerle a Ricardo y a Pablo por su contribución. Nada más. Señor Vicepresidente de la República, Presidente, Secretario General Iberoamericano y maestro, queridos amigas y amigos, yo creo que nunca tuve duda que era un estudiante y que sigo siendo un estudiante. Y espero no dejar de serlo nunca. Tuve algunas suertes en ese proceso de ser estudiante, de tener a nuestro distinguido Enrique Iglesias, uno de mis maestros, no solo en economía, sino también después cuando nos tocó actuar en algunas funciones públicas. Realmente él fue fundamental para acercar, digamos, el país a un mundo que estaba muy alejado, y probablemente dividió entre 4, 5 o 6 veces el tiempo que le hubiera tocado al Uruguay reinsertarse después de aquella opacidad de aquellos años de gobierno militar. Muy poco puedo decir después que mi maestro, y él lo sabe que es así, y que lo siento así, ha hablado. Solamente quizás voy a contar más un poco la génesis de este texto, y no quiero ser extenso. Hace un par de años, con el doctor Michele Santo, en plena crisis, hicimos algunas reuniones, algunos eventos, tratando de escudriñar el fenómeno. Y un día tenía que hablar en Punta del Este sobre este tema, en una conferencia, y yo siempre hablo, en fin, con mis hijos. Hablé con Gabriela, le pregunté, que es psicóloga también, le pregunté qué opinaba de esto. Yo veía que esto se me iba de las manos, hablando simplemente de gráficas que subían y bajaban, cuando Samuelson en el año 65 había hecho aquella obra maestra de 10 páginas, una prueba de que los precios de los activos fluctúan en una caminata al azar, o sea, fluctuate randomly, en donde dijo todo lo que tenía que decir, que no se podía predecir simplemente el precio de los activos. Y tesis que mantuvo hasta el último día de su vida, y tesis que además la realidad lo único que hace es comprobarla todos los días y como sellarla más. Hablo con ella, hablo con Carolina, ya del ángulo más de la informática, y llamo a Pablo y le digo, che, mira, tengo que ir a hablar de esto. Me dice, mira, viejo, como me dicen a mí, con toda razón, por la edad también, mira, viejo, yo creo que el tema va por otro lado. El tema va por un tema de la confianza. Sí, pero Pablo, escúchame, yo de confianza sé lo que, en fin, cualquier ciudadano normal sabe. Tirame algún material, dame algo, dame alguna línea para que yo pueda, la verdad, armar algo que tenga una raíz económica, pero que agregue un poco de ese tema de la confianza. Pablo me manda ahí algunas líneas, en fin, me ayuda todo lo que puede, y ahí empezamos a conseguir la idea de hacer un pequeño paper sobre esto. Pero digo, mira, esto me supera, y me empiezo a meter un poco más en el tema, y me dice, bueno, y si hacemos algo juntos, y bueno, empezamos a hacer algo juntos, que al final terminó, después de hacer un paper, terminó en un ensayo muy humilde, que no tiene otra pretensión de que dar nuestra opinión, ¿sí? Pero con una gran modestia, y también con una gran convicción, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando. Ahí me pongo a leer y veo que entre
que la economía, y veo las páginas iniciales de Marshall, del famoso Marshall de 1890, que ahí fue el gran libro junto con el de Samuelson, digamos, como grandes libros así, digamos, de economía, arranca en su primera página. La economía es una ciencia psicológica, punto. Y ahí arranca. Alfred Marshall. Dije, si este hombre dijo esto, por algo algunos pasan a ser clásicos, ¿no es cierto? Por eso Proust es Proust toda la vida, por eso Faulkner es Faulkner toda la vida, y otros escriben bien, pero no es un tema de escribir bien, es un tema de ser como Faulkner. Entonces, o como Samuelson, o como Smith, o como Marx, o como los distintos grandes clásicos. Bien, me pongo a mirar ahí, Maya dice eso, y después veo que la economía se fue alejando de la psicología, a donde habían hecho aportes sensacionales y muy realistas. Si la psicología se preocupa del ser humano, si las decisiones lo toman los seres humanos, vos no te puedes alejar del ser humano. En el momento que empezás a ser ser humano, empezás a dejar de entender el fenómeno. Parecía la lógica, pero no. Entonces me pongo a estudiar por qué se alejó de la economía en su estatus epistemológico de la psicología. Y fueron dos las razones fundamentales. Una primera, puramente epistemológica, ahí liderada por un distinguido profesor, imagínense, quién soy yo para discutirlo, el profesor Friedman de la Universidad de Chicago, en el cual él epistemológicamente dijo que yo sé que las teorías que estoy haciendo no son realistas, pero en la medida que sean buenas with the purpose on hand, para el propósito que tengo en la mano, bueno, si son, me explico, si dan una idea y pronostican adecuadamente, no me importa que no sean realistas las cosas. Bueno, ahí sale Samuelson, le pega, Simon le pega, empieza un debate epistemológico, pero este hombre se fue abriendo camino y haciendo toda una gran estructura que también, sin duda, es justo decirlo, ha dado frutos muy importantes en la teoría neoclásica. El segundo tema es que la economía entra con ganas de ponerse pantalones largos, disculpen las damas, en el momento que realmente, por suerte, tenemos una igualdad completa entre los dos sexos. Se puso pantalones largos, como tiene Patricia. Entonces empieza a tener un gran énfasis matemático. Y en realidad, la economía empieza a copiar a la física todo, porque fueron físicos los que vinieron a la economía. Fue Tinbergen, que era físico, fue Samuelson, que era ingeniero de base, fueron, digamos, Frisch, digamos, todos eran matemáticos. Von Neumann, Morgan, que hablamos hoy de mañana, eran matemáticos puros. Y vienen a aplicar y empiezan a aplicar a la física los conceptos que la economía no se había dado cuenta que estaban tomando de la física. El concepto de estática, el concepto de dinámica, de aceleración, de crecimiento, eran todos conceptos copiados de la física. Yo soy un amante de la matemática, la adoro, la quiero, más aún, me sistematiza mucho el cerebro. Ma allegro vivace ma non troppo. Nosotros los italianos siempre creemos en las cosas, pero sí, vediamo, ¿no? Veremos qué pasa. No compro así enseguida, ¿no es cierto? Veo, miro, soy muy clínico, me gusta mucho la clínica. Si a mí me dicen que está todo fenómeno, si un tipo me dicen que murió porque el electrocardiograma da I igual K, da una constante, y el tipo viene y te saluda, y dice, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Estás bien? Y yo que le hago caso, a la clínica, que es que el tipo me está saludando, o a un papelucho que me trajo el auxiliar de enfermería que me dice que el país está muerto, o que el señor está muerto. Entonces, yo soy muy clínico, hablo, pregunto, veo cómo están las empresas, cómo están los taximetristas, los agentes económicos, las maestras, el hombre de la calle, el empleado público. Y ahí me confirmando una cosa en el lugar que veía que se alejaba del tema matemático. Pero bueno, en suma, no hay vuelta que darle que se puso los pantalones largos de la economía e entró en una fase matemática muy importante de gran formalización. Eso campeó, digamos, gran parte del siglo pasado y lo sigue campeando hoy día. Estos dos elementos fueron los que la distanciaron de la psicología. O sea, tomaron de las matemáticas lo que antes tenían de la psicología. Bienvenido, porque fue un gran avance, un gran avance. Ahora bien, este avance empezó a funcionar
empezaron a ver que las teorías no estaban